Hola, mi nombre es Richard Martínez y usted está en Hablemos Claro. En Hablemos Claro queremos traer contenido que sea relevante para su vida, matrimonio, familia, ministerio y liderazgo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se conecta perfectamente con todo lo que estamos atravesando en nuestra sociedad y en nuestra nación. Porque hoy estaremos hablando de cómo el apóstol Pablo confrontó la división racial en la iglesia de Éfeso. Así que quédate conectado con nosotros aquí en Hablemos Claro. En el Hablemos Claro pasado pudimos ver cómo es que el apóstol Pablo nos enseña que pasamos de ser objetos de la ira de Dios y nos convertimos en la obra maestra de Dios, y todo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a Cristo, el apóstol Pablo nos ilustra que en un tiempo éramos objetos de la ira de Dios, pero que ahora nos convertimos en la obra maestra de Dios. Y lo ilustramos de que así mismo como un pintor trabaja con su obra maestra, con su pintura, y le invierte el tiempo y los recursos, así mismo Dios hace con cada uno de nosotros. Si usted no vio ese capítulo de Hablemos Claro, le recomiendo que vea ese primero antes de ver este, y eso lo puede hacer oprimiendo en el link que está aquí arriba. Antes de enfocarnos en estos versículos, me gustaría reforzar 7 puntos importantes que pudimos ver en los versículos anteriores, los versículos 7 al 9, porque creo que retomando esos versículos es que podremos entender el por qué el apóstol Pablo estaba en contra de la división racial. Y es que él enseñó, número 1, que Dios nos salvó por su gracia y nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Número 2, que la salvación es un regalo de Dios. Número 3, que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Número 4, que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Número 5, nosotros somos la obra maestra de Dios. 6, Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y 7, Dios espera que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora bien, el apóstol Pablo comenzó a reprender la división racial, la división cultural y aún la división doctrinal que existía en la iglesia de Éfeso. Primeramente, en el versículo 11 nos dice que no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Aquí él menciona cómo es que el racismo que existía de los judíos hacia los gentiles no aplicaba para este tiempo, y cómo esto no era tolerable en la iglesia, porque los judíos criticaban, juzgaban y menospreciaban a los gentiles, porque los gentiles no practicaban las prácticas que eran innecesarias y que no revelaban una verdadera devoción. Este tipo de situaciones de racismo se está dando muy fuerte en nuestra sociedad, en nuestra nación y aún, aunque usted no lo crea, aún en la iglesia. Pero cuando usted analiza el racismo, usted se da cuenta que el racismo es una ignorancia, porque las personas racistas discriminan contra otras, juzgan o critican a otras no porque conocen su corazón, sino porque asumen. Y porque culturalmente son diferentes, o porque tienen otro estatus social, o otro color de piel, o no piensan como ellos. Y todo esto verdaderamente es una ridiculez. Cuando nosotros en nuestras conversaciones criticamos a otras razas, decimos cosas como: oh, es que los americanos son así, o es que los mexicanos son así, o es que los puertorriqueños son así, o es que los negros se comportan así. Todo eso es una ignorancia, porque usted está criticando un grupo de personas conforme a lo que usted puede ver o conforme a su propia perspectiva, pero no porque conoce el corazón de esas personas. Y el nosotros decir es que los mexicanos son así, o es que los puertorriqueños son así, o es que los salvadoreños son así, o es que los colombianos son así, o es que los blancos, o es que los negros son así, es verdaderamente una actitud ignorante. Porque para usted venir y juzgar verdaderamente a una persona, que como quiera no nos toca juzgar a nosotros, pero para usted juzgar a una persona debiera primeramente conocer su corazón. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba explicando.
Y esto era lo que él estaba hablando en contra, y lamentablemente eso no solamente con los efesios, sino eso también se da hoy dentro del pueblo de Dios. Y aun cuando hacemos bromas y chistes de otras razas y otras culturas y todo eso, eso también demuestra nuestro corazón racista. Y esto no tiene ningún lugar en el cuerpo de Cristo. Porque cuando usted viene a ver los versículos 2 y 13 nos dice lo siguiente. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pablo le explicó a los gentiles y aún a los judíos que hubo un tiempo en que a los gentiles no se les permitía ser ciudadanos de Israel y estaban limitados de conocer las promesas que Dios les había hecho. Que hubo un tiempo en el que vivían sin esperanza, pero por medio de la salvación, por medio de la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, ahora ellos también tenían derecho a las promesas de Dios y tenían acceso a Dios. Por eso es que les decía que era importante entender los 7 puntos anteriores, porque los 7 puntos que mencionamos al principio les recordaba a los judíos que el privilegio que ellos tenían por ser judíos no significaba nada comparado con el maravilloso beneficio que tenían ahora por medio de Cristo. Pero ese beneficio no era porque se lo hayan ganado, ni porque se lo merecían, porque eso fue estrictamente por la gracia de Dios. Lo que significaba entonces que Dios le había extendido ese mismo derecho a los gentiles. Hay personas que fácilmente se les olvida que el hecho de que yo sea salvo, el hecho de que Dios me use, el hecho de que yo pueda estar viviendo esta vida, no tiene nada que ver con mi fortaleza, ni mi carácter, ni mi firmeza, ni con nada por el estilo. Que si aún estoy de pie amando a Dios, sirviendo a Dios, exaltando a Dios, es solamente, únicamente y totalmente por su gracia. Lo cual cuando lo entendemos, nos damos cuenta que nosotros no tenemos el derecho de menospreciar a nadie, ni restarle el valor a nadie. Porque al hacerlo revelamos que no entendemos que esa persona que estamos menospreciando, o esa raza, o esa nacionalidad, también son la obra maestra de Dios. Y que Cristo también murió por esa persona. Por eso es que cuando usted dice, es que los mexicanos, o es que los puertorriqueños, o es que los salvadoreños, o es que los pentecostales, es que los bautistas, es que los metodistas, cuando usted se refiere de esa manera, pareciera ser que pensamos que somos exclusivos. Que el hecho de que yo haya nacido en un país, o que sea de esta denominación, o que sea de este color, o que tenga este estatus social, me da un nivel superior a cualquiera de esas personas que estoy menospreciando, cuando en realidad los 7 puntos que leímos al principio nos revelan que aún la persona que usted puede estar menospreciando también fue salvada y lavada por la misma sangre derramada en la cruz del Calvario. Por esa razón, mi primer llamado para ustedes es: absténgase. Absténgase de comentarios, de bromas, de chistes, de crítica a ninguna otra persona, y absténgase de tan siquiera el bromear y el burlarse de la manera en que otras personas hablan, de qué es lo que comen, de cómo se comportan y cuáles son sus tradiciones. Absténgase de eso, por favor. Porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Luego de eso nos dicen los versículos 14 al 16. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 2 grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahora el apóstol Pablo nos explica que Cristo hizo de estos 2 pueblos un solo pueblo por medio de la cruz. Y que la división racial no debe existir en el pueblo de Dios.
Porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, somos un solo pueblo en Él. Y la hostilidad racial, todo racismo, toda división política, racial, cultural y social queda destruida. Y la realidad es que el racismo o la división racial es un insulto al sacrificio en la cruz. Cuando yo menosprecio, me burlo, critico, juzgo a alguien por ser de un lugar, por ser diferente, por hacer cosas diferentes, estoy menospreciando la cruz. Inclusive el apóstol Pablo les dice en Gálatas 3, 26 al 29, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Él inmediatamente se dirige ahora a la división doctrinal, porque los judíos no soportaban a los gentiles por varias razones, por las cosas que comían y porque no estaban circuncidados. Inclusive para los judíos, el que los hombres no se circuncidaran era y aún es una ofensa. Y cuando llamaban a alguien incircunciso, era con el fin de ofenderle. Por eso es que vemos que en Hechos 16:3, vemos que Timoteo, que era hijo de un padre griego, Pablo le pide que se circuncide para que los judíos no se limitaran de escuchar su mensaje, porque de lo contrario no lo escucharían. Pero en el versículo 11 de Efesios 2 podemos ver cómo es que el apóstol Pablo explica a los gentiles que aún la práctica de pureza o purificación de los judíos al circuncidarse era una práctica que solo afectaba el cuerpo porque de nada servía si no producía nada en sus corazones. En otras palabras, el ellos sentirse orgullosos de que eran circuncidados los limitaba de poder analizar sus corazones y ver qué tan turbados estaban. Y así mismo sucede en las iglesias y aún en denominaciones enteras, que hay personas que rechazan a cierto tipo de personas por su orgullo de santidad o de pureza o por su modo de alabar o su modo de enseñar o su posición doctrinal y entran en competencias absurdas entre iglesias, pastores, denominaciones y posiciones doctrinales. Y lo único que eso le da lugar es a la arrogancia. Y en el intento de mostrar que ellos están bien y de demostrar que ellos poseen la verdad, de competir con otras iglesias, personas o denominaciones, se enfocan en lo que los demás están haciendo mal y esto los limita de examinar sus propios corazones para ver qué verdaderamente hay en sus propios corazones. En otras palabras, por tal de yo venir y ver cómo es que aquella denominación o aquella iglesia o aquel pastor o aquel mega pastor está mal, eso nos limita a nosotros de poder ver ¿qué es lo que está mal verdaderamente en nuestro corazón? Porque cuando yo me enfoco más en qué está pasando con el pastor aquel, y cómo es que a la iglesia se le cayó el pastor aquel, y cómo que el mega pastor aquel está diciendo una herejía y algo que no está correcto, me enfoco en ellos cuando en realidad yo no seré limitado, ni condenado, ni perturbado, ni afectado por lo que ellos hagan. Yo solamente seré juzgado por lo que hay en mi propio corazón. Por ejemplo, hay personas que no se juntan con cierto grupo de personas. Y hay personas que dicen que la mujer no debe usar pantalones o que los hombres no deben tener barba o que la mujer no se debe maquillar o que los hombres deben usar cierta vestimenta. Y la salvación se pierde o no se pierde. Y por favor no nos vayamos por la tangente porque hay personas que se maquillan y no se juntan con esa persona de esa denominación porque ella sí no se maquilla o no se juntan con gente de esa otra denominación porque ellos piensan de esa manera y en el proceso en lo que estamos discutiendo y argumentando de qué es lo correcto o qué es lo que no es correcto, en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos dando lugar a nuestro propio orgullo y eso nos limita de ver cuán perturbado está nuestro corazón. Pero cuando entendemos que fuimos salvados por gracia, que no tenemos ningún mérito en eso, que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, que nadie puede jactarse por ser salvo, que somos obra maestra de Dios
Y no podemos jactarnos de nada de eso. Lejos de buscar razones para dividirnos, buscaremos razones para unirnos y para amarnos. Luego el apóstol Pablo habla acerca de la división de madurez o de conocimiento que existía. Él dijo en los versículos 2 y 13, y no conocía las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Él explica que ellos en un tiempo no conocían las promesas del pacto de Dios y por lo tanto vivían sin Dios y sin esperanza. Y esto es bien importante que lo toquemos, porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que cada persona tiene su propio proceso de madurez. Y nosotros no debemos menospreciar a nadie porque no tenga el mismo nivel de madurez que nosotros pensamos que debieran tener, o peor, que nosotros creemos que nosotros mismos tenemos. Y esto es otro asunto que muchas personas tienen, y es que tienden a menospreciar a las personas por sus comportamientos, por la manera en que se expresan y por otras razones, y tienden a sentirse superiores a los demás porque sienten que ellos están en otro nivel espiritual. Pero en los versículos 17 y 18, el apóstol Pablo dice y hace esta declaración: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Él hizo por nosotros. Si usted se fija, Él mismo está haciendo la diferencia, o si quiere verlo, la similitud, que tanto los que estaban cerca del Padre como los que estaban lejos del Padre fueron unidos de la misma forma por medio del Espíritu Santo. Lo que significa que los judíos no tenían ninguna razón, ningún motivo para sentirse superiores, porque Él les está explicando, tanto estos que estaban lejos como estos que estaban cerca fueron unidos de la misma manera. Hoy más que nunca en nuestra nación vemos todas estas situaciones de racismo que se están dando. Vemos lo que está pasando ahora en el año de elecciones. Prendemos la noticia y vemos todas las divisiones raciales. Y usted y yo podemos ser confundidos y engañados. A comenzar a nosotros a pensar que tengo derecho a mi propia opinión. Y por eso es que yo pienso que los blancos, y por eso es que yo pienso que los negros, y yo pienso que los demócratas, o yo pienso que los republicanos, y yo pienso que los americanos, yo pienso que los hispanos, yo pienso que Trump, yo pienso que Biden. Y podemos caer en el mismo juego que la sociedad, que las noticias, que el mundo. Están cayendo ellos y están siendo ellos dirigidos, y usted y yo podemos caer en esa misma trampa. Y yo le estoy pidiendo, por favor, no caiga en esa trampa. No caiga en la división racial, porque es lo mismo que el apóstol Pablo le estaba hablando a los efesios. Cada uno de nosotros pensamos que podemos justificar nuestro racismo, pero no podemos justificarlo. Cualquier comentario racista revela un corazón que todavía no ha entendido la cruz. Sin embargo, el apóstol Pablo le hace esta hermosa declaración a los gentiles y les dice en los versículos 19 al 22, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo, Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Aquí Él le hace varias declaraciones a los gentiles y les dice, ya ustedes no son desconocidos, son ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituyen la casa de Dios. Cristo también es su piedra angular. Están cuidadosamente unidos a Cristo y los gentiles, ustedes también forman parte de la morada de Dios. A lo que quiero llegar con todo esto es que los gentiles eran gente que por cultura y tradición eran rechazados, menospreciados, criticados y desechados por los judíos. Pero ahora el apóstol Pablo está llamando a los judíos a cuenta. Y está llamándolos a que rompan y cancelen y eliminen el racismo. Y a la vez está afirmando a los gentiles
a que conozcan su posición y su identidad en Cristo. La división racial, cultural, doctrinal, denominacional, social en la iglesia es una realidad y tenemos que atacarla. Es más, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no escribes aquí en los comentarios qué podemos hacer para trabajar en esas áreas en nuestras iglesias? ¿Qué podemos hacer para detener el racismo en la iglesia? Porque aunque usted piense que el racismo aquí en las iglesias en Estados Unidos es de los blancos con los negros o de los blancos con los hispanos o de los negros con los hispanos, déjeme decirle algo. También dentro de las iglesias hispanas se nota el racismo y se ve el racismo como antes decía. Cuando comenzamos a decir cosas como es que los mexicanos, es que los puertorriqueños, eso también es racismo. Así que renuncia al racismo y a toda broma y actitud de racismo y gánate a uno más. Recuérdate que aquí en Café, todo lo que hacemos, lo hacemos por uno más, para alcanzar uno más, para ministrar uno más, para edificar uno más, para bendecir uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Si este video fue de bendición o edificación para tu vida, haznos un favor, compártelo en tus redes para que otras personas sean bendecidas. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal de Hablemos Claro de Café Podcast y también el canal de Iglesia Café. Recuerda que en Café y en Hablemos Claro, todo lo que hacemos, lo hacemos por uno más, para alcanzar uno más, discipular uno más, ministrar uno más, edificar uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Nos vemos en el próximo Hablemos Claro.